Bueno, muy buenas noches, tardes a todos, o días para los que nos vean de día o que están en otros usos horarios. Yo soy Felipe Villar, miembro de la Asociación de Exalumnos, y hoy estamos en una nueva versión de nuestras charlas y encuentros entre sancarlistas. Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo, digamos que este es como el evento de cierre del año eh, de estas actividades. Hemos tenido distintas oportunidades y hoy quisimos invitar a un grupo de exalumnos que ha pasado por el servicio público, por la función pública en distintos momentos y en distintos gobiernos y de distintas maneras. Tenemos a Jorge Mario Isma, a Javier Pérez Burgos y a Luis Ernesto Gómez. Cada uno les voy a dar un momento para que se presenten, nos den una breve recuento de lo que ha sido su carrera desde que salieron del San Carlos hace unos años. Entonces, bienvenidos y de verdad muchas gracias a ustedes por este espacio que para nosotros es muy útil y para la comunidad, porque esto es parte de nuestro propósito de acercar y servir a la comunidad. Entonces, Jorge Mario, bienvenido. Gracias, Felipe. ¿Cómo están todos por allá? Todo muy bien. Bueno, arranco contando un Dale. poco como mis historias. Yo creo que son más experiencias que me han bendecido y lleno de privilegio, que he sido muy privilegiado con las funciones públicas que me tocaron. Básicamente, a mí me correspondió como viceministro del Interior a finales de los 90, enfrentar y responder por el gobierno ante los grandes paros y movilizaciones cocaleras de finales de los 90 y movilizaciones campesinas, otras organizadas por la guerrilla, otras organizadas por las FARC, por el ELN, por los paramilitares. En general, me tocó como viceministro del Interior pasearme y conocer el país en la profundidad de sus conflictos, y creo que eso fue un privilegio que me dio la vida muy grande. Eh, Adicionalmente, después tuve también el reto, la responsabilidad de negociar con la guerrilla, y entonces me correspondió ser el negociador del gobierno con el ELN. Adicionalmente, me tocó negociar con las FARC. En algún momento, ser regañado y amenazado por tiro fijo, negociar con Cano, con los líderes guerrilleros de la época. Más adelante me correspondió en dos ocasiones dirigir la parte estratégica, la planeación estratégica de las fuerzas militares como viceministro, y en esa oportunidad fue una maravilla poder orientar la fuerza pública a cuáles eran los objetivos militares alcanzables, conseguir los medios para hacerlo y salvar vidas humanas. Yo creo que eso fue uno de las experiencias más alucinantes de mi vida profesional, la que reconozco más, a pesar del dolor que significó ver la muerte de soldados y policías, y ver la crueldad de la guerra en toda su dimensión, en todo lo ancho y en todo lo profundo. Adicionalmente, en varias ocasiones me ha correspondido estar en la presidencia de la República como secretario de la presidencia, como consejero presidencial, y la última función que tuve fue el privilegio de ser embajador de Colombia ante la Santa Sede y cocinarle empanadas al Santo Padre, y algún día les he hecho todos esos cuentos. Buenísimo. Creo que Cuando, cuando arrancaste en esa primera oportunidad, ¿qué edad tenías en los 90? Yo creo que podían ser algo como los 27, 28 años. Terminé mi carrera de Derecho, hice mi maestría en la Universidad de Columbia, y al regresar me dediqué al tema público buena parte de mis años. Ok. Gracias. Pues sigamos con Javier Pérez Burgos.
Gracias, Felipe, y bueno, un placer estar acá, a la asociación por la invitación y a colegas y amigos como Jorge Mario y Luis Ernesto, con los cuales hemos también compartido en diferentes momentos de lo público. Yo me gradué del colegio en el 99, estudié economía en los Andes, en ese centro de la tecnocracia en Colombia. En ese momento, pues era mucho, ser tecnócrata era ser muy macroeconomista. Yo también estudié historia, entonces me empecé como a inclinar por otros lados, entonces me empecé a meter mucho en los temas como regionales y rurales y realmente pues mi etapa en lo público empieza como en una entidad que es una mezcla, que es la Federación Nacional de Cafeteros. Ahí arranco em, como asesor de Gabriel Silva, otro ex sancarlista, por ahí en el 2005. Y ahí paso al Ministerio de Agricultura y a coordinar un grupo en temas de competencia agrícola con la Superintendencia de Industria y Comercio. Era momento de implementación del TLC con Estados Unidos. Siempre también he tenido una pata en la academia, entonces me fui a hacer después el doctorado y pensé que mi vida era la academia. Estuve ahí unos cuantos años, pero pues cuando uno ha estado en lo público y le gusta, siempre, siempre lo pica y empiezan como las tentaciones y no hay peor tentación que empezar a participar en algún programa de gobierno o algo así. Entonces, apoyé en el empalme, por ejemplo, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, pero realmente decidí volver a lo público en Santos 2, al DNP, al Departamento Nacional de Planeación, a dirigir la Dirección de Desarrollo Territorial. Terminando el gobierno de Santos 2, también pues, empecé a trabajar en el gobierno de Iván Duque como viceministro de Agricultura, viceministro de Desarrollo Rural. Entonces, ahí pues me dediqué 2 años a temas de desarrollo rural, me he hecho, desafíos, pues también como he hecho negociar con las comunidades y los pueblos indígenas. Ahí compartí mucho también antes con Luis Ernesto, mucha minga, somos compañeros mingueros. Había una frase que Lucho nos decía, pues como para ver qué tan difícil o que llegábamos y uno sabía qué día llegaba, pero no sabía qué día se volvía. Entonces, pues ya por la tarde, si Luis Ernesto, que era en ese momento vice de Interior, decía, oiga, no, tengo ir a comprar calzoncillos, ya uno sabía cuánto tiempo tenía que durar ahí. Entonces, ese ha sido el recorrido por ahora, Felipe. Gracias. ¿Y la primera experiencia que edad tenías? 24, Ok, 24, sí, recién salido de la universidad, después bueno, de hacer investigación. gracias, Luis Ernesto. No, un saludo a todos los que están conectados y acompañándonos en este encuentro de sancarlistas que hemos estado en el servicio público. Un saludo a todos los compañeros. Y bueno, la historia, después del colegio, me gradué en el año 2000 del San Carlos, feliz y orgulloso sancarlista, pero viajo inmediatamente a Alemania. Yo estudié mi pregrado en Alemania, Economía y Ciencia Política, en la Universidad Humboldt de Berlín. Después hago una maestría en administración pública y en economía del London School of Economics en Londres y regreso a Colombia. Estoy activo un tiempo en los temas electorales del Partido Liberal Colombiano, a cargo de todo el proceso digamos, de organización territorial del partido, de procesos electorales. Acompañando la campaña presidencial del entonces candidato Rafael Pardo en 2010 y entró al gobierno Santos en 2011 en el sector trabajo en distintos roles, primero como director del Servicio Público de Empleo, después como viceministro de Empleo y Pensiones.
y cierro el gobierno Santos como viceministro del Interior. Ahí un poco también para ese buen ejemplo de Jorge Mario, un poco en distintos momentos que le toca a uno y que es un honor de verdad poder trabajar en lo público. Por eso tuve pues la fortuna de poder acompañar parte del proceso de paz, de la negociación con las FARC, por supuesto de toda su implementación en el Congreso, de todo lo que fue la recreación del Ministerio del Trabajo que se había fusionado con el Ministerio digamos, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo se habían convertido en Ministerio de Protección Social. Vuelve a nacer el Ministerio del Trabajo con toda un área de política activa de empleo, con todo lo que son, digamos, esos roles del seguro de desempleo, toda la política pensional, y ahí estuve durante un tiempo. Y más recientemente estuve en la Alcaldía Mayor de Bogotá como secretario de gobierno de la ciudad entre 2020 y 2022. Nos tocó pues la pandemia, el paro nacional, muchos desafíos de la alcaldía que termina ahora en cabeza de Claudia López. Después estuve un tiempito como jefe de gabinete y ahora ando un poco retirado de actividades políticas y públicas, más dedicado a mis asuntos privados de negocios y en las mañanas opinando en Blue Radio. Bueno, pues gracias a los tres, uno oyéndolos dice, bueno, madre, esto les alcanzó la vida para todo. Han hecho un montón de cosas muy impresionantes. Y bueno, esa es la razón por la que están acá y queremos indagar un poco en esas experiencias. Cuando uno oye lo que nos han contado, pues han estado en distintas entidades, en distintos momentos y con distintos retos, pero alguno quisiera aventurarse a decir o a extraer elementos de los retos principales que han encontrado como servidor público. ¿Quién se manda con eso? Yo me atrevo a decir algunas Dale, cosas. Jorge. A ver. Yo creo que como sancarlista y después como funcionario público, un poco después de muchos guanabanazos, caídas y levantadas, tal vez lo que yo pudiera decirle a las personas que siguen la carrera pública es que es una maravilla el servicio público. Servicio público desde el punto de vista humano, de crecimiento personal, de sentir uno que está contribuyendo al país, es algo único y las experiencias, desde luego, están atadas a la vocación. Sean técnicas, sean políticas, creo que en todas va a encontrar uno un solar de reconocimiento personal de estar haciendo país. Y creo que eso es una de las cosas importantes que el San Carlos le da a uno. Y es que nosotros, todos los ex sancarlistas, podemos decir sin duda que hemos sido personas muy privilegiadas por la educación que tuvimos, por la oportunidad de estar en un colegio que nos abrió las puertas a la mejor educación. Pero una cosa es ser privilegiados y otra cosa totalmente distinta es considerar que tenemos privilegios. Y creo que lo que a uno le debe servir la función pública es que el verdadero privilegio es servir, no tener derecho al privilegio. Y creo que los sancarlistas, todos los que han trabajado conmigo en la vida pública, creo que hay una sensación de construir país que lo hace uno diferente y lo hace construir ese país sobre la base de la humildad, de la sencillez, de las ganas de hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas. Y ahí está detrás un lema que está atado indefectiblemente a San Carlos, es no hay atajos. En la vida pública lo que le enseña a uno es que no hay atajos. Cualquier atajo es o la corrupción económica o la corrupción moral de la persona. Entonces, la construcción de país se hace un corazón a la vez, cambiando las cosas, haciéndolas correctamente, haciéndolas decentes. Y yo creo que ahí estaría como el resumen de donde ataría esa vocación sancarlista en la vida pública. Lucho.
Pues mira, yo creo que lo más valioso que nos dio el colegio, y que en esto coincido con Jorge Mario, siendo un colegio de un colegio pues claramente de élite, pues sigue siendo un colegio que por los costos que tiene, es un colegio donde uno comparte no únicamente con los que tienen el mayor poder adquisitivo de este país y los hijos de ellos, sino comparte con sectores muy distintos también de esa clase media colombiana pujante que es generalmente la llamada a estos roles de servicio público. Mm, y, mm, y pues con una gran sensibilidad también en torno al país que nos rodea, que creo que eso es un gran desafío que tienen todos los colegios, y es lograr que los estudiantes y los niños y las niñas crezcan, no en una pequeña burbuja, sino muy conscientes del país que habitan y de sus contradicciones, de sus complejidades. Y yo creo que el San Carlos en eso fue muy bueno, por lo menos en la época en que yo estuve ahí, y por lo que escucho de Jorge Mario y por lo que escucho pues por lo que conozco también, además coincidimos casi que en generación, con Francisco estamos igual en las mismas condiciones, pero les diría, el servicio público tiene algo quizá que es muy demandante, y es que cuando uno está metido, y está en la primera línea de servicio, eh, es profundamente ingrato, y eso cuesta, porque uno dice, oiga, la vida puede ser mucho más fácil, la vida puede ser mucho más cómoda, em, económicamente, en términos familiares, en términos personales, y el servicio público, que es muy demandante y que te llena de cosas extraordinarias, como le decía Jorge Mario, el sentido de propósito, de saber que uno va cambiando vidas y va haciendo país, y cada tarde y cada esfuerzo vale la pena, pues también es muy demandante en lo personal, en lo familiar, y cuando uno está enfrentado, digamos, a muchos ataques, porque en la política y en lo público, pues al servidor público no se le da el beneficio de la duda, digamos que es culpable de todo lo malo que pasa. Y eso quizá fue lo que más me marcó desde el inicio y me hizo consciente de escoger el camino, con todos los costos que esto tenía, pero em, por eso como dedicarle más tiempo a encontrar todo ese salario inmaterial, llamémoslo así, todos esos privilegios que tiene servir, a gozárselo, a encontrar en los más mínimos detalles del trabajo con la comunidad, del trabajo de diálogo social, de esas largas sesiones allá en la Minga, como contabas, donde tocaba, uno sabía cuándo llegaba, no cuándo salía, y encontrar un placer en eso, yo creo que es muy importante, y yo dejo ahí con una alerta a quienes les gusta lo público y la política, y que sepan que es muy sacrificado y que por eso tienen que de verdad tener un gusto profundo en todo eso que no es la parte de prestigio o de autoridad, sino todo lo contrario, de ser un servidor en el sentido más completo de la palabra, de estar al servicio de los demás y estar ahí para que te den garrote, que hace parte también de servir. Gracias, Lucho. Javier. Yo creo que hay elementos que el colegio, pues naturalmente, pues para los que nos gusta el servicio público, son innatos como la educación que ofrece el San Carlos. Pues yo creo que el hora de la hora es realmente una vocación de servicio. Y en lo público, y sobre todo, pues como decían Jorge Mario y Luis Ernesto, desde el privilegio que representa haber tenido la educación del San Carlos, pues esa vocación de servicio pues cobra mucho más sentido, porque pues hay una cantidad de acciones que uno puede hacer diariamente desde el servicio público que le cambian la vida a miles y miles de personas, muchos colombianos que con esas acciones hoy en día tienen una mejor calidad de vida. Y hay otro elemento que a mí siempre creo que me ha llamado la atención y que creo que es necesario en la vocación pública, y es la recursividad, porque en lo público y lo público en Colombia hay un desafío constante de la falta de recursos, bien sean presupuestales, de recursos humanos, para poder
enfrentarse y tener pues, desafíos enormes. Y creo que en el colegio siempre esa mentalidad de resolver problemas, de ser muy recursivos le ayuda mucho a uno en esos desafíos. Y al igual que decían Jorge Mario y Luis Ernesto, pues también hay unos sacrificios enormes. Yo creo que, por ejemplo, si no estoy mal, los tres fuimos papás siendo servidores públicos con las más altas demandas. Entonces, sí, pues casi sí, pues creo que tener licencias de paternidad limitadas o en resolución, pero realmente, porque pues es un trabajo 24/7, pero pues nuevamente muy gratificante ese poder de cambiar las cosas y nuevamente de generar un impacto positivo en la sociedad. Oyéndolos, hay una gran palabra que salta a la cabeza, es como sacrificio, y como que es doloroso y es difícil, y le cascan a uno desde distintos frentes, entonces hay que estar como atentos a eso pero la pregunta que haría es, ¿vale la pena? Va- ¿Valió la pena? ¿Lo volverían a hacer? ¿Qué dice Javier? Total, claro, sí, yo ¿Sí? creo que y creo que Jorge Mario usó una buena frase, mucho es caerse repetidas veces y volver a pararse, y cada vez como con más ganas, con nuevas formas de entender el desafío. Y uno constantemente, pues, hay veces que acierta, hay veces que no, hay veces que acierta como uno pensaba, hay veces que no, pero pues ese sacrificio y ese nuevamente pensar y cuando uno ve que esos resultados tienen un impacto, pues, tan grande, sobre todo pues en las condiciones que tiene un país como Colombia, sobre todo donde hay regiones donde las personas pues viven en unas condiciones pues muy, muy diferentes a las que nosotros vivimos, pues, y el poder de cambio, yo creo que eso hace que valga la pena. Entonces, sí, doloroso, sacrificado, ¿no? Pero pues nuevamente, cuando esa vocación de servicio, esa vocación del bienestar general prima, creo que hace que todo valga la pena. Jorge Mario quería decir algo. No, yo sin duda no cambiaría ninguna de las experiencias que tuve, que fueron una tras otra más dolorosa que la anterior. Y no hubo en ninguna que no pudiera decir que fueron mayores las caídas que los éxitos. Pero todo ello, lo único que ha hecho en el fondo es cuando recolecto todos esos pedazos de mi vida que han quedado en cada uno de esas funciones públicas y trato de armar ese rompecabezas, lo que ha quedado es varias enseñanzas. Una, que los funcionarios públicos, el servicio público, no te hace mejor que los demás. Yo tengo compañeros médicos del colegio que son maravillosos seres humanos que también prestan un servicio a los demás. Y finalmente cada uno en su vocación, si tiene esa vocación de servicio a los demás, digamos, imbuido un concepto de fraternidad, de compasión, creo que eso es la esencia. Y los que hemos sido funcionarios públicos, pues son unas caídas durísimas. No se pueden imaginar cuántas persecuciones jurídicas, líos judiciales, todas las cosas que vienen propias de la vida pública, pero le enseña a uno humildad, le enseña a uno también a fortalecerse, eso que llaman ahora resiliencia, a soportar esos guanabanazos. Y hasta también a pensar en querer este país. Es que este es nuestro país y no tenemos otro. El que se va al exterior va a ser extranjero en cualquier lado del mundo. Esto es lo nuestro. Y si uno mira para atrás y uno mira, digamos, el espacio de los últimos 40 y 50 años de este país, es gracias a que nosotros ante los retos como colombianos que tuvimos en estos 50 años, que las personas más privilegiadas como nosotros, que tuvimos esta oportunidad de educarnos, no nos fuimos solamente
al exterior o a condiciones más cómodas, si nos quedamos afrontando los retos que demandó sostener esta democracia en Colombia. Es por eso que tenemos un país que se está aún construyendo y para bien. Y yo no creo que nosotros con los privilegios que tuvimos educativos debamos vivir de maldecir lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es un país en construcción que lo que se hizo fue enormemente positivo, que causó muchas muertes y muchos sacrificios de personas mucho más que tuvieron menos oportunidades que nosotros y que nos corresponde a nosotros seguir metiéndole a esto la muela, metiéndole a esto el corazón, metiéndole a esto el esfuerzo para que estas niñas que yo tengo, las hijas de todos los compañeros que me acompañan hoy, pues tengan un mejor país. Y yo creo que ese es el reto del servidor público y eso es lo que lo hace maravilloso en medio de tantos sacrificios y guanabanazos. Pues da esperanza, ¿no? O sea, vale la pena a pesar de que pintan una película que suena como particular. Sí, Una de esto las... no es, no es rosa, no es porque uno salga en televisión o en la radio dando unas declaraciones, esto es una maravilla. No, detrás de eso hay un sufrimiento muy grande y un sufrimiento muy grande también de las familias. Pero al final es la construcción de país lo que me parece más hermoso. Lucho. Sí, yo solo sumaría que a quienes quieran tomar ese camino, cuando lleguen al cargo, compren la póliza de defensa jurídica para que cuando los empapelen con denuncias en la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, pues al menos no les toque pagar de la liquidación, les toque pagar el abogado. Digamos que eso hace parte obligada, digamos, del servicio que en las guerras políticas y en los ataques termina uno un poquito empapelado, pero la verdad es solo gratificante. Y lo volvería a hacer siempre y reincidiremos, creo, los aquí presentes reincidiremos en ese gusto por el sacrificio y el gusto de servir. Quisiera entrar como en otro momento a la conversación más como anecdótico y a través de experiencias que hayan tenido puntuales que nos puedan dibujar. Uno desde afuera de la función pública ve como lo malo, ¿no? La corrupción, la imposibilidad de que las cosas avancen. Yo soy de los optimistas, yo miro los números y en general nos está yendo bien como país, o por lo menos el avance de los últimos años, cuando uno lo mira en perspectiva histórica, es positivo. Estamos en el mejor momento de la humanidad en casi en todos los indicadores. La pandemia creo que nos dio un guanabanazo, como dice Jorge Mario. Pero cuando ustedes están allá metidos, ¿qué los sorprendió positiva o qué los sorprendió negativamente a través de alguna anécdota que quisieran o pudieran contar en esos espacios que estuvieron? Porque, por ejemplo, los oí hablar de estos, a los tres les tocó enfrentar situaciones de violencia, situaciones donde habían vidas en peligro. Eh, eh, y ahí yo creo que primero personalmente se enfrenta uno como a esas situaciones, pero también las decisiones, ¿no? Eh, lo que nos quieran contar ahí me parece que es importante como escuchar esas historias. ¿Quién Yo, va? Sí. Hágale, Juan, para el Mario. no, no, tal vez lo que, lo que a mí me marcó más en la vida pública fue el paso en dos ocasiones por el Ministerio de Defensa. Creo que fue donde recogí más experiencias dolorosas de sufrimiento humano, del sacrificio de muchos hombres y mujeres de la fuerza pública, dolorosísimas, historias dolorosísimas, historias de heroísmo que uno se sentiría, y yo me sentía, pues,
que a pesar de tener una responsabilidad enorme, realmente el sacrificio lo estaban haciendo hombres y mujeres, soldados de a pie, que estaban, y ciudadanos que estaban viviendo en carne propia el peso de la guerrilla y del paramilitarismo de la época. Muy doloroso. Eh, pero en todo, pero digamos, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, era una entidad pública absolutamente técnica, con estándares mundiales, con capacidad de ejecución enorme, que siempre tenía, digamos, los objetivos muy claros, que era preservar el mayor número de vidas humanas. Entonces, la victoria militar, como se planificaba en ese momento, es cómo logramos llevar a la derrota militar del adversario con el menor costo de vidas humanas. Y en eso, digamos, los militares que tenían su propia cultura, su propia forma de ver la vida, su propia vida interior y familiares y toda una cultura alrededor sus comportamientos, entendían perfectamente que la participación de nosotros los civiles en la conducción política de un ministerio que estaba en guerra era la de liderar en los temas de derechos humanos y sacar adelante una agenda que salvara vidas. Y creo que eso fue hermosísimo, lo que se hizo, y que fue finalmente lo que permitió llegar a la paz con algunas de las organizaciones armadas de la época. Anécdotas, yo puedo contar algunas, tal vez en otros momentos, que dicen mucho del país que tuvimos, y por eso, y tal vez me refiero a él para que no perdamos el positivismo de dónde estamos hoy en día, porque tendemos a ver todo con unos ojos muy negativos. Pero quería contarles lo que me pasó a mí en los primeros días como viceministro del Interior. Luis Ernesto me entenderá cuando llegó muchos años después, y es, yo no alcancé a sentarme en la mesa de viceministro, me sentía elegantísimo, llegando a uno de los cargos más chicaneros del momento, lidiar con congresistas y eso, cuando me mandaron para Arauca. En ese momento la Arauca era totalmente dominada por el ELN, las FARC están apenas llegando en esa época, no existía ni siquiera el paramilitarismo llegando a Arauca. Entonces había un paro campesino, llegué a Saravena y yo no alcancé de verdad a echarle el cuento a mis papás que estaba viceministro cuando ya estaba en Saravena, Arauca, lidiando un paro agrícola de campesinos, y cuando estoy aterrizando y me acerco al lugar de la reunión, un alcalde me dice: viceministro, quiero contarle que me van a matar. Y yo asustado, pues no sabía nada de esto. Y dije: no, señor alcalde, cuénteme, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué le está pasando? Llamamos a la policía, ¿qué necesita? Dice: no, viceministro, es que usted no entiende. Dice: pero ¿qué es lo que no entiendo? Dice: no, es que yo soy del ELN y nosotros matamos a la alcaldesa anterior, que era de las FARC, y a mí me van a matar. En ese momento, pues ese es un sopetón, es una cachetada a uno, entender la dimensión de eso que habíamos construido como país. No era en realidad, en la práctica, era un pedazo de país que no era nuestro, era un problema ya de guerrillas que dominaban una zona del país. Cosas de ese estilo es la que uno tiene que enfrentar en la vida pública. Wow, gracias. Lucho. Felipe, estaba ahí mientras escuchaba a Jorge Mario como pensando en qué puede ser una historia que nos permita como ilustrar bien este rol del servicio público y también muchas lecciones de nuestro colegio. Y, y creo que es para mí el día más doloroso, no como servidor público, sino como ser humano. El 9 de septiembre de 2020, creo que todos lo recuerdan, fue un día fatídico en el cual murieron
9 jóvenes en Bogotá asesinados por policías. 75 civiles tuvieron heridas de fuego, heridas de arma de fuego, muy probablemente, eso todavía está en investigación, pero muy probablemente también ocasionadas por miembros de la fuerza pública. Yo estaba en ese momento como secretario de gobierno. Fue el día en el que un caso de abuso policial en la madrugada de Javier Ordóñez en un CAI detonó algo parecido a lo que tuvieron en Estados Unidos con el abuso policial de George Floyd. Y pues básicamente en cuestión de 2, 3 horas incendiaron 90 CAIs en Bogotá, hubo una enorme violencia. Y ese fue un momento, casualmente coincidimos, creo que ya estaba Jorge Mario de pronto en misión diplomática, porque ahí coincidíamos el gobierno de Bogotá, en el cual yo estaba como secretario de gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, que teníamos diferencias políticas muy legítimas, y tuvimos como, en esencia, tuvimos unas diferencias de entender o de ver lo que estaba pasando. Para nosotros había habido un caso de excesivo abuso de la fuerza pública y para el gobierno nacional había habido un caso de violencia contra la infraestructura de la Policía Nacional. Y en ese desencuentro que, pues digamos, tenía una importancia política, a mi modo de ver, bastante irrelevante, nos encontramos en el drama humano. Nos encontramos en el drama humano visitando hospitales, pues miembros del gobierno nacional, miembros del gobierno distrital, visitando hospitales, escuchando los testimonios de cada una de las familias, de cada una de las personas que habían sido víctimas de una bala o las familias. Y esos días que fueron muy difíciles tratando de, digamos, obviamente atender a todas las víctimas, hacer todos los procedimientos médicos, tratando de que se esclareciera, de que se presentaran las denuncias, de que no quedaran en la impunidad estos casos donde el Estado, que tiene la mayor responsabilidad, pues quedara impune, porque si los ciudadanos perdemos la confianza en el Estado y en quienes nos deben cuidar, porque aquellos que cometen un error no son castigados, pues termina toda la institucionalidad castigada y eso es muy grave para una democracia. Y pasaban los días, yo recuerdo digamos, el 9 de septiembre con mucho dolor y en esto jugó un rol un miembro de nuestra comunidad sancarlista, el padre Gonzalo, del colegio. En alguna oportunidad lo visité y le pregunté, le dije, padre, digamos, yo no voy mucho a misa, la verdad, voy más bien poco a misa, y tenía como muchas inquietudes espirituales en medio de tantos dramas, la pandemia, el paro nacional, estos casos de violencia, la extremada polarización. Y en esas búsquedas espirituales el padre me dijo, ¿sabe qué, Luis Ernesto? Estoy seguro que como usted tiene que ir tanto a eventos sociales donde de pronto es una misa, porque es un matrimonio, porque es un funeral, porque es algo conmemorativo, solo haga algo, Luis Ernesto. Escuche el evangelio de ese día, digamos, haga como un ejercicio de escuchar el evangelio con atención. No se distraiga, escúchelo con atención. Y un año justamente después del 9 de septiembre de 2020, que era la conmemoración en la Catedral Primada en Bogotá, invitamos a las familias. Los generales de la policía, quienes habían estado a cargo, también quisieron asistir como un acto de reconocimiento y de perdón. Y había mucha tensión, muchísima tensión ingresando. Las familias no querían ver ningún uniforme, estaban adoloridas. Y de alguna manera como que se solventó la situación, logramos que entraran unos a un lado, otros al otro, pero la situación era de verdaderamente dolorosa, dramática, uno no sabía dónde meterse y nos sorprendió, y la verdad me sorprendió a mí. Ustedes pueden buscar en Google cuál era el evangelio del 9 de septiembre de 2021, absoluta casualidad quizá. Y era el evangelio, por aquí lo estaba buscando, decía: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te peguen una mejilla, preséntale la otra, que quizás es lo que más recordamos de esas lecciones, y es como ponerle la mejilla, uno dice, quizás las lecciones más difíciles del catolicismo, del cristianismo, es ponerle la otra mejilla a alguien que te golpea, es muy difícil. Y en las palabras ese día de quien leyó ese evangelio hicieron algo mágico en las familias,
y también en los generales y los miembros de la policía que estaban ahí, que estaban en una pugnacidad, en un odio, en una rabia, em, y abrió como la puerta a que por lo menos se acercaran al final, dialogaran, se pidieran un genuino perdón en nombre de la institución, porque pues los miembros de la policía que estaban allí no lo hacían, digamos, estaban era en nombre de la institución, ellos no habían estado involucrados, digamos, en los hechos directos, en que nosotros también como servidores públicos y civiles en ese momento que no pudimos impedir que algo tan trágico pasara con sus familias y con sus seres queridos, también lo hicimos. Y toda esta historia y esta anécdota es porque de alguna manera, al final, en medio de todos esos choques, al final, en medio de toda esa polarización, al final, en medio de todo esto, hay muy buenos seres humanos que están intentándolo hacer bien y que pueden tener dolor y pueden tener rabia y pueden tener dudas, pero al final este país está lleno de gente buena, de buenos seres humanos que quieren acertar y que muchas veces cuando se distancian tanto las posiciones y las emociones, pues queda muy difícil, como un mensaje de nunca dejar de ver al otro como alguien bueno, como alguien eh, genuinamente bien intencionado, aunque parezca todo lo contrario. Y que esa lección, digamos, y que a mí me confrontó mucho escuchar con atención ese evangelio, que fue plenamente casual que fuera ese evangelio de escucha y perdona a tu enemigo y reconócelo. Creo que es útil para todo en la vida. Gracias, Lucho. Yo arranco tal vez con algo que dice Lucho ahí, es el tema de miles de colombianos, miles de seres humanos buenos. Yo, yo en el sector público, habiendo sido asesor, contratista, coordinador de grupo, director técnico, viceministro, durante todas esas etapas me encontré, siempre me topé con gente muy, muy buena. De hecho, gente excelente y sobre todo pues que compartían esa vocación de servicio, esa idea de ayudar a los demás, de solucionar los temas y siempre muchas más personas de buenas y con buenas intenciones que realmente el imaginario que muchas veces vemos por ahí que el sector público está lleno de corrupción, de gente mala, ¿no? No, de hecho, para mi experiencia nuevamente en las diferentes posiciones siempre fue ver, ver lo contrario, ver que, si no estoy mal, de esos 1,2 millones de servidores públicos que hay en el país, la 99% son personas de excelentes calidades y realmente muy buenos seres humanos. Y creo que parte del desafío también muchas veces es eso, porque uno siempre entra a perder. De hecho, uno siempre, de hecho, el gobierno, el Estado siempre es responsable. Tal vez de esos episodios que a mí me marcó enormemente siempre era como el contraste entre lo que pasaba en la vida en Bogotá y en las regiones. Yo recuerdo mucho el paro cívico de Buenaventura en el 2017, que como siempre, pues uno sabía cuándo llegaba, nunca sabía cuándo salía, pero me tocó, me acuerdo, pues hablando mucho con el general pues, tenía la responsabilidad de cuidar como a los funcionarios que estaban en el proceso de negociación con la comunidad del paro y nos decía que solamente tenía garantizada la seguridad del hotel donde estábamos. De hecho, esto en Buenaventura y está las calles bloqueadas, saqueos, protestas, quemas y pues una situación donde pues, ese es el principal puerto de Colombia del Pacífico, el 60% del comercio del país por ahí y el Estado en ese momento pues difícilmente tenía la capacidad de tener ese control. Entonces ese contraste sobre siempre en esas dinámicas territoriales me llamó mucho la atención, pero aún así muchas personas dando lo mejor de sí para resolver un problema, para atender unas necesidades creo que muy válidas de pronto de la forma en que el Estado no ha sabido llegar de manera igual a todas las zonas del país. Entonces, eso siempre en las diferentes anécdotas, historias, me marcó mucho. Gracias, pues es fuerte porque siempre en las historias hay
pues como parte de nuestro ingrediente como país y es la violencia, ¿no? Lo que ha atravesado nuestro país en distintos ámbitos y la manera que tenemos para resolver nuestros conflictos es con violencia. Em, pero interesante y esperanzador oírlos siempre hablar de esas personas que dan lo mejor de sí, que están dispuestas a seguir ahí a pesar de todo esto. Les quería preguntar por las personas que se han encontrado, si recuerdan a alguien en particular que ha sido, bien sea su mentor o que los ha inspirado en la carrera pública, con quien tuvieron la oportunidad de trabajar, algún jefe, o algún un colega que usted diga, venga, esta persona es de esas personas que me guió en el camino, que me ha guiado y mm, me parece bonito poder agradecer y reconocer a esas personas que en el camino de uno, para mí, por ejemplo, el padre Francis, el que fue, bueno, yo lo considero como el mentor de mi carrera en lo educativo. Tuve el privilegio de poder tener muchas conversaciones a las 6:45 de la mañana antes de ir a mi otro trabajo. Pasaba por ahí, conversaba con él. Y pues claro, a él lo conocemos todos, pero esas personas que en la vida de ustedes han sido guías, si quieren reconocer ahorita, contarnos. Yo sé que Yo los políticos arranco, no siempre es fácil, ¿no? no, Entonces, yo arranco hotline. yo extraño mucho a Father, Father Francis y a Father Sebastián. Ambos creo que con pausada, pero de manera categórica fueron inculcando unos valores que yo creo que son los valores de la decencia, que espero que me sigan inspirando toda la vida. O sea, yo quisiera pensar que en todos mis actos todavía no les quiero quedar mal a todo lo que me dieron sin yo merecérmelo. Eh, pero adicionalmente tuve unos profesores que en los temas que a mí me fascinaban me fueron guiando. Eh, Hans Jacobsen, que fue un profesor maravilloso y una institución del San Carlos de mi época, Cristo, también unos profesores que fueron los que me guiaron toda esa época. Y pues ya en la vida pública me ha tocado estar muy cerca a muchas personas importantes. Me tocó trabajar más o menos de cerca y conocer la intimidad de 5 presidentes recientemente, trabajar ahí al lado. Pero probablemente la persona que más me ha influido y con quien conservo una permanente comunicación todavía es con el Papa. El Papa ha sido en esta última etapa de mi vida no solamente una figura que yo encuentro inspiradora de una persona que tiene claro la visión de un mundo donde cabemos todos, donde unas sociedades más igualitarias, donde debemos salir a buscar al más débil y recoger a las personas que por alguna razón se han quedado atrás, pero además predica con su ejemplo. Y tuve la oportunidad de tener con él una relación que, como le dije algún día, yo solamente había conocido 2 Jorge Marios, mi padre y él. Y cuando falleció mi padre, le dije, usted le tocó seguir adelante con el ejemplo y seguirme tutelando. Y tengo mejor dicho, una imagen de él absolutamente emotiva, primero, pero segundo, un ejemplo a seguir. Y ojalá yo pudiera transmitir eso a los demás colegas y personas que quieren seguir la vida pública. Y es ser decente, ser coherente, tener unos valores espirituales que le permitan a uno fortalecerse
en las debilidades que tiene la sociedad, que es más compasión, más fraternidad. Y eso para mí ha sido pues lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias, Javier. Pues del colegio, claramente, yo creo que el padre Sebastián y el padre Francis, pues a todos nos marcaron de manera permanente y para bien en la vida. Yo creo que, pues en mi caso, yo entré tarde al colegio, yo entré en quinto de primaria y para mí, pues el padre Sebastián fue un gran apoyo en esa transición y en adaptarme al colegio. Eh, ya a lo largo como de lo público, algo que pasa en lo público es que, que la vida rota muy rápido, los cambios son frecuentes, entonces pues compartir con alguien a veces algo. Entonces lo que yo he hecho es para diferentes elementos o necesidades ir buscando diferentes apoyos. De hecho, Felipe, usted nos hacía, por ejemplo, una pregunta que si los cargos son más técnicos o más políticos, y yo creo que sí o sí en lo público los cargos son tanto técnicos como políticos. De pronto hay un peso más de uno del otro, pero pues uno no puede desligarse que cuando uno está en el gobierno, está en manos de una visión política, de un gobierno que tiene una visión de sociedad y una forma de hacer las cosas. O sea que el manejo político creo que es una de esas herramientas claves en, en ese sentido. Tal vez un mentor mío en eso ha sido César Caballero, que fue director del DANE y hoy dirige Cifras y Conceptos y es un gran amigo y desde hace un tiempo pues ha sido como un buen guía y mentor en esos procesos. Gracias, Lucho. Perdón, aquí tenía cerrado el micrófono. No, creo que como todos los sancarlistas, pues estuvimos profundamente marcados por el padre Francis y de él quisiera destacar algo que después me ha servido liderando equipos y grupos de trabajo y es el padre no daba ningún caso por perdido. Yo creo que los más dañados de todos los compañeros y los más echados a perder y las embarradas más grandes en las cuales yo me incluyo, pues nunca nos dejaba desahuciados y siempre trataba como de darle un sentido pedagógico a las embarradas más grandes que con seguridad en otros colegios hubieran simplemente dicho, no, esto es insostenible, hay que sacar a este muchacho. Em, y yo me encuentro hoy con muchos de esos compañeros y digo, el padre lo salvó y eso siempre hay que hacerlo con todos los equipos de trabajo. La fácil es como decir, no, la gente ya llega con algo aprendido, yo necesito a alguien que sea eficiente en resolverme estas vainas y el que no va saliendo, pero en el servicio público eso no se puede, porque no hay nada más difícil que sacar a un funcionario público de su cargo, a menos de que sea de libre nombramiento y remoción. Entonces uno tiene que aprender de verdad a trabajar con todo el mundo y lo que comenzó para mí siendo una dificultad de decir, uy, pucha, hay unos funcionarios de carrera que de verdad no son los más juiciosos ni los más comprometidos, pero pues tienen casi que una garantía de seguir en el cargo. Y se convirtió en un reto para mí el buscarle lo mejor posible, sacarlo adelante, mejorarlo, estimularlo, reafirmarle su sentido de autoestima, porque muchas veces los funcionarios públicos lo que le termina pasando es que los han maltratado tanto en su autoestima que terminan es como mandando todo para el carajo y llenando, digamos, esa profecía de autocumplimiento de si creen que yo soy malo, pues voy a ser malo de verdad. Y eso se lo aprendí al padre, pero yo creo que no soy capaz de encontrar un mentor. Yo creo que uno en cada, con cada jefe, y por lo menos yo he tenido esa fortuna con los jefes que he tenido, pues cada uno tiene unas personalidades muy distintas y a cada uno le aprende lo suyo. Em, de pronto, eh, eh, sin entrar en muchas infidencias, pero entonces, por ejemplo, Lucho Garzón, que yo estuve con él una temporada ahí en el Ministerio del Trabajo. Lucho es un gran comunicador
y tiene una inteligencia no de información, no de conocimiento académico, sino callejera. Él no tiene profesión y entonces uno le aprendía a él, digamos, un poco de audacia, pero también como su sentido de el olfato para comunicar las cosas de manera muy, muy coloquial, muy sencilla. Santos es un ajedrecista descomunal, es un gran estratega, tiene una mente y un corazón frío, pero es un gran estratega y aprender de eso también fue para mí una gran escuela. Rafael Pardo, que es un señorazo, un gran estadista, y que yo siempre digo, si en la época del Frente Nacional o en otra época, digamos, donde o en otro contexto, pues él hubiera sido un gran hombre para llevar las riendas de este país, pero finalmente en las elecciones se ganan es con votos, y para eso hay que tener mucho carisma y muchas veces el carisma no coincide con las personas que tienen las mejores preparaciones para ejercer distintos cargos públicos. Entonces a él le aprendí básicamente esa capacidad de ser digamos, de pensar con la cabeza, no con el estómago ni con el corazón, que le pasa a la gran mayoría de los políticos, la verdad. Creo que mucho de lo que le está pasando hoy, por ejemplo, al presidente es que no le pone la cabeza, sino otros órganos a las decisiones. Y cuando uno actúa con el corazón o con la víscera, pues no sale tan bien la cosa. Eh, y así, digamos, a cada jefe, también trabajar con Claudia fue una bonita experiencia y aprenderle, ella yo creo que es como representa mucho la generación del mérito colombiano, la generación del mérito de una persona de verdad que a punta de estudio, a punta de juicio, de disciplina, levantarse temprano, hacer la tarea, pues echa para adelante y esa capacidad de trabajo, esa fortaleza interior, pues se la valoro y he tratado de aprenderle algunas cositas, pero insisto, a cada uno le aprende algo, y lo mejor es también aprenderles lo malo, sus vicios, sus errores, dónde se equivocan para aprender de por qué no repetirlos, de por qué hacerlo distinto o hacerlo mejor. Gracias. Pues empezando a recoger un poco la charla, eh, parte de los que nos ven son jóvenes que están arrancando sus vidas laborales o la parte educativa. eh, y parte de lo que nosotros quisiéramos hacer es que, ¿qué recomendaciones hay? Es un tema de, hay que estudiar para esto, hay que hacer un MPA, MPP, todas esas maestrías específicas en función pública, eh, hay que unirse a un partido, ¿cuáles son las recomendaciones o qué caminos consideran ustedes que son útiles para las personas que quieran navegar este mundo? Si quieres arranco acá con, inevitablemente, digamos, su primera aproximación a lo público es la tecnocracia, digamos. Uno tiene una formación, uno tiene unas capacidades técnicas, y puedes, digamos, ejercer distintos roles técnicos en cargos públicos. Pero hay que decirlo con toda sinceridad, eso tiene un techo. Si uno quiere ocupar altas dignidades en el Estado, no basta con lo técnico, o es bastante atípico que baste con lo técnico. Implica también tomar partido en el sentido más digno de tomar partido, de asumir posiciones, de representar no solo unas competencias, sino una visión. Y por eso creo que hay dos tipos de funcionarios. Hay funcionarios de Estado, y hay funcionarios de gobierno. Los funcionarios de Estado, yo te diría, por ejemplo, un magistrado, un codirector del Banco de la República, el director general de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Hay unos cargos que de verdad no importa quién gobierne, ojalá fueran unos técnicos que no tomaran partido, sino que simplemente hacen su labor como en el Reino Unido llaman el civil servant, que es como el servicio civil, que es casi que cargos de carrera, cargos de mérito, de un proceso de selección de los mejores,
Em, pero en Colombia no funciona así, digamos. En Colombia, y yo lo digo con sinceridad, pues hay muchos mejores que yo para ciertos cargos que ejercí, seguro. Pero seguramente no representaban esa visión política y no representaban esa o ese sector político. Yo creo que es legítimo que en democracia quienes ganen las elecciones gobiernen y gobiernen con quienes eh, representan justamente ese ideario y han luchado por ese ideario. Entonces, con esto te digo, la ruta para servir en lo público es, si uno quiere ser un funcionario de Estado, pues ser un gran técnico y destacarse por sus capacidades técnicas y competencias. Y seguramente estará en roles donde no importa quién gobierne, podrán servir, pero también debo decirlo, tendrán una limitante en su carrera de ascenso, porque Colombia no tiene un servicio público tan profesionalizado como lo pueden tener otras democracias. Y por eso, por ejemplo, la Cancillería es quizá el peor ejemplo de cómo mucha gente que está haciendo servicio de carrera diplomática, pues terminan siempre relegados a los cargos políticos. Eh, Ese es quizá el peor ejemplo porque hay otros donde se cumple un poquito más el criterio de carrera, de servicio. Y quienes quieran pues ejercer altísimas dignidades, pues tienen que tomar partido, tienen que participar de procesos electorales, tienen que tener una visión, defender una visión, hacer campaña, luchar por esas causas y saber que van a gobernar cuando sus causas y sus visiones gobiernen y van a tener que buscar de qué vivir cuando no. Porque pues uno no puede andar al vaivén de todos los gobiernos o de ver cómo se consigue un puestico, eso es indigno. Eso es legítimo si tú eres un funcionario, insisto, de Estado, pero si quieres ser un funcionario de gobierno y estar en la política, pues hay que tomar partido y luchar por lo que uno cree. Otras visiones de ese camino. Yo creo que Mecho, Mecho, para los que nos están oyendo, pues los desafíos de Colombia y del Estado colombiano son enormes, así que pues, y requieren pues el mejor talento posible para lograrlo. Creo que pues todas las personas que han pasado al colegio creo que tienen ese talento y pueden hacerlo. Nuevamente, creo que requiere un sentido de servicio y responsabilidad alto a la hora de adelantar ese proceso frente a la ruta. Em, pues muy en línea con Luis Ernesto, estoy de acuerdo, que mucho hay necesidad de habilidades técnicas, pero eventualmente si uno quiere estar en el ciclo completo, uno tiene que participar del proceso político, meterse en una campaña, en un programa de gobierno, en un proceso de empalme, porque pues el Estado mucho, se gobierna por los diferentes gobiernos y son partidos, son visiones y eventualmente toca tomar posición. Por eso yo decía que no hay un puesto puramente técnico, un puesto puramente político, siempre. Entonces, pues creer que uno va a estar alejado de la política en lo público, creo que es una ilusión. Yo diría que hay competencias actuales. De hecho, si uno llega a lo público, eventualmente va a tener que aprender algo de derecho. Yo no soy abogado, pero pues en lo público sí o sí toca enfrentarse a temas legales. Y creo que algo muy importante recientemente es entender esos comportamientos de la sociedad o cómo va cambiando la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, el tema de, mm, de las nuevas como narrativas digitales, de lo que pasan en las redes sociales para los servidores públicos, tiene un desafío enorme, porque ya solamente con la gestión no es suficiente, sino que cómo se reciba el mensaje puede ser un desafío enorme. Yo recuerdo pues estando en el gobierno como viceministro en la primera de las marchas, como en noviembre del 19, justo coincidió con una regulación que emitimos, que era una regulación normal para el tema de pesca, pesca incidental, y apareció el tema de las aletas de los tiburones, y eso en redes fue tremendo.
incluso pues a nosotros pues con un costo político enorme para el gobierno, pero fue darnos cuenta de que esos mensajes que tradicionalmente pues parecían ser solamente un proceso de adelantar una regulación convencional, pues podía tener otra imagen y otras repercusiones en en una nueva manifestación de la sociedad que creo que entonces, pues ese tipo de habilidades también se vuelven muy importantes a la hora de enfrentarse hoy a lo público. Y nuevamente, pues como decía Luis Ernesto, también asegurarse con una póliza. Si es que hay una aseguradora que la emita. Gracias. Sobre Mario, el camino. Y por ahí aprovecho y de una vez meto una pregunta que nos llega de Felipe Hurtado, graduado del 2016, actualmente haciendo especialización en gestión pública en los Andes. ¿Cómo dar ese primer paso? ¿Cómo acercarse por primera vez a ser funcionario? Jorge Manuel. Bueno, yo comenzaría con la visión más de arriba, como una mirada periférica a lo que ha hecho este país en los últimos décadas. Y creo que el mejor ejemplo es Javier y Luis Ernesto. O sea, son un lujo de personas que le han dedicado su vida al servicio público con el sacrificio de sus familias, pero sobre todo construyendo país. O sea, son un lujazo, pero yo lo que quiero llamar la atención de todos los futuros funcionarios públicos y exalumnos y alumnos es que esta calidad de personas como los dos compañeros míos que me han acompañado son reconocidos en el mundo. O sea, la gente colombiana que ha prestado servicio público en la tecnocracia o en la política es reconocido como gente valerosa y valiosa eh, eh, a cualquier nivel internacional. Entonces, no es que uno se perratee prestando servicio público, todo lo contrario. Hay una escuela muy grande que no solamente quien pasa ahí, después pasa con lujo de calidades a cualquier lugar del sector privado prestando un servicio en lo que es su vocación. Y yo estoy de acuerdo con mis compañeros, no hay que estudiar ni ciencia política, ni administración pública, ni derecho como estudié yo. Cualquier carrera, siempre y cuando uno tenga la vocación y las bases éticas y los valores filosóficos de servicio, de llegar a los demás, creo que son igualmente útiles. Creo que la llegada al sector público es en parte buscarla, dónde me gustaría trabajar, dónde es esa entidad donde mi vocación pudiera empatar y buscar el camino de los cargos que periódicamente se habilitan ahí para el trabajo y en el servicio público de las entidades del Estado o en las entidades locales. Y mis compañeros lo han dicho, hay una llegada que tiene que ver con una carrera más política, donde uno presta un servicio o a alguien que uno admira y cree que ese debería ser el próximo o la próxima presidente, y uno trabaja en una campaña y hace un esfuerzo por estar en los grupos de trabajo de esas campañas y de pronto tiene la suerte y llega y hace una carrera con esa persona. Lo que llamaría la atención tal vez es que no, cada vez más deberíamos mirar que los seres humanos hemos sobrevalorado las capacidades técnicas o sobrevalorado los liderazgos políticos como los hemos entendido hasta ahora y subvalorado la calidad humana. Y creo que cada vez más tenemos que sentarnos como ciudadanos a mirar bien quién tiene esos valores que sean como los míos y poder compartir con ese futuro líder o esa lideresa los valores que yo comparto. Y ahí la calidad humana me parece que es la esencia que hemos subvalorado mucho en este país. Estas nuevas generaciones que van a llegar van a afrontar un reto que no nos tocó a nosotros, que es el asedio a la democracia. En el mundo viene en retirada la democracia y en Colombia venimos poco
a poco teniendo una falta de credibilidad en las instituciones públicas, en los líderes políticos, y eso es gravísimo, y estos futuros funcionarios públicos tendrán que enfrentar a nivel global el problema de ese asedio de la democracia, que paralelamente viene de la mano del surgimiento de los populismos y las autocracias y las dictaduras democráticas, etc. ¿Qué es lo malo de sacrificar la democracia? Es que la democracia es la única forma de gobierno que permite corregir errores. Los otros sistemas no permiten corregir errores porque las autocracias o las dictaduras no tienen mecanismos en que la gente que trabaja ahí tenga la voz y la opinión para cambiar las cosas, porque se hace lo que es la voluntad del autócrata. Creo que la labor que tendrán esos líderes y futuros funcionarios es cómo protegemos la democracia colombiana, cómo la protegemos tanto de las amenazas externas como las internas. Esto que nos está pasando, esta polarización es delicada. Y las nuevas amenazas que llegan. La inteligencia artificial serán todos los retos que tendrán que enfrentar las nuevas generaciones, pero para eso todos los sancaristas están curtidos en esos valores, y yo creo que serían un lujo yo me sentiría muy tranquilo de dejarle ese país a mis hijas, en donde hay sancaristas echándole mano a construcción de país. Gracias. ¿Cómo dieron ese primer paso para acercarse? Bueno, ya han hablado de vincularse a carreras políticas que estén o procesos electorales, partidos, etcétera. También entiendo que publican un montón de cargos que la gente a veces ni siquiera aplica, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran? Ustedes saben si, me imagino que hay páginas, eso es, de hecho, función pública. Publican, no sé si las mismas entidades donde uno tiene que ir a buscar ahí, alguien que nos ilustre un poco de cómo funciona el Estado en sus procesos de contratación de funcionarios. Pues hay entidades que publican, por ejemplo, desde sus pasantías. Pues, en el DNP hay convocatorias, por ejemplo, públicas para pasantías y la gente empieza ahí. También, pues, lo otro son los concursos también del servicio civil, ¿no? Pero pues son diferentes. Pero como decía creo que Jorge Mario, toca es buscar uno qué quiere, por dónde y empezar a encontrar los diferentes caminos, bien sea pues, por la parte técnica o por el proceso de la participación política. Y bueno, yo creo que acá de nosotros el más cercano próximamente a la participación política es Luis Ernesto, entonces seguro Felipe le puede escribir a Luis Ernesto para unirse a su futura campaña. No, de hecho, desistí de hacer campaña ahorita en la última oportunidad, Bueno, por más temas personales, familiares. Pero yo les diría y les insistiría, no es difícil, digamos. Yo llegué de Alemania, me acuerdo que mi papá de las primeras cosas que me dijo es como, mijo, si usted quiere meterse en política, porque a mí me gustaba el tema desde chiquito, desde el colegio, usted quiere meterse en política, tiene que estudiar aquí en Colombia, porque con sus amigos de la universidad es que usted va a poder tener los contactos para encontrar, pues para poder llegar a algún cargo y pues claramente no le hice caso, me fui para Alemania, estuve 10 años por fuera realmente entre Alemania e Inglaterra y llegué a la campaña de entonces, digamos, hice como un proceso más interno de en qué lugar, organización política, todas las organizaciones políticas tienen más cosas malas que buenas. Y cuando uno trata como de decir, bueno, pero igual como tengo que tomar partido, pues hice un ejercicio de decir, bueno, dado todo lo malo que hay, ¿en dónde me siento como más identificado en términos doctrinarios, en términos programáticos? Y lo sentí en el Partido Liberal Colombiano, que es un partido, pues yo me considero un hombre liberal, pero además un partido, digamos, también con un enfoque, digamos, socialdemócrata desde sus principios. Por lo menos en sus principios, no en sus prácticas, lamentablemente, por eso tuve que renunciar después de un par de episodios dolorosos. Pero lo que les diría es, yo llegué ahí
recuerdo perfectamente que llegué a golpear la puerta y decir, bueno, oiga, quiero meterme en la campaña. Bueno, no, no, oiga, aquí hay mucha gente, generalmente uno le hacen el feo en todas las campañas, pues yo insistí y literal desde repartir tintos con maestría del LSI, pues no pasa nada. Uno reparte tintos, estábamos en una campaña, no nos pudo haber ido peor, o sea, estamos en la campaña con Rafael Pardo, más que una campaña parecía una cadena de oración, nos fue fatal, sacamos el 4% del resultado en el 2010, pero todo eso estuvo perfecto, estuvo bien, y porque participamos del proceso, y ahí es donde uno en campañas, y especialmente en campañas en las que se pierde, es donde uno mejores amigos hace y mejores y más sentido de propósito, de lucha y de causa encuentra. Y por eso mi consejo a los que quieran algo más político que solo técnico es que tomen partido, que se involucren en campañas, que acompañen procesos de liderazgo, o que lideren procesos de liderazgo, y que no le tengan miedo a incluso a lanzarse a algo, así pierdan, pues es lo de menos. Al final en eso consiste, digamos, la construcción de democracia. Y pues a los que definitivamente sientan que no tienen esa vocación, digamos, más política, pues yo sí creo que el camino puede ser esos pocos espacios de carrera que existen en el Estado colombiano, donde hay sistemas y procesos genuinamente meritocráticos para acceder a la carrera del servicio público, para acceder a cargos públicos, de carrera administrativa, en distintas ramas del poder público. Entonces, digamos, hay los dos caminos, pero también debo ser muy franco con todos ustedes. Eh, ese camino tiene un techo, y ese techo pues es maravilloso, es digno de servicio, pero pues quienes quieran tener roles mucho más, digamos, visibles y a la vez dolorosos, pues tendrán que tomar partido y tendrán que jugar políticamente. Y yo creo que, y Jorge Mario, por ejemplo, que quizá estamos en orillas distintas, yo más de un lado liberal, él más de un lado conservador, pues Jorge Mario también es un hombre que se ha destacado, obviamente, en la vida pública y en cargos muy, muy importantes del Estado colombiano, pero también en representar un sector de la sociedad, en representar un sector de esta democracia, y es un ejemplo de cómo también, digamos, hacer camino. No sé cómo ha sido la experiencia en campañas de Jorge Mario repartiendo tintos, o imprimiendo camisetas, o volantes, repartiendo volantes, pero seguramente también ha participado de procesos electorales, quizá en roles más estratégicos. Tal vez añadiría a lo que dice Luis Ernesto. La, yo, lo primero es, no hay afán. Sobre todo, ojalá tengan la oportunidad en la vida de terminar los estudios, hacerlos bien y concienzudamente, y hacer una tarea de formación muy profunda. Eso nunca se va a perder, lo que sea la formación humana, académica. La llegada a las campañas es una maravilla, y yo creo que también es una experiencia que hay que comenzar de cero. Cuando llegan si hay alguna persona que los inspire, tocar por las puertas de las juventudes, ahí llegan y es una acción colectiva maravillosa, con unas dinámicas de alegría y de pensamiento colectivo, de gente que quiere hacer una vida en lo público que es alucinante. Una campaña es de lo más maravilloso que me ha pasado. Yo arranqué en los años 90, ayudando a las disidencias que salieron del Partido Liberal, tratando de construir un mejor Partido Liberal, más transparente. Lo hicimos de la mano de Humberto de la Calle y Rafael Pardo, que eran las personas que fueron mis mentores inicialmente.
y las personas que estábamos tratando de construir una vía distinta a un partido liberal que veíamos totalmente anquilosado, burocrático, dedicado a la podredumbre de la manzanilla, del puesto y del contrato. Y ahí se fue formando una línea muy esperanzadora del Partido Liberal y poco a poco distintos sectores fueron, pero en esas campañas fui haciendo amigos y conociendo gente y fue una maravilla de experiencia. Mi primer trabajo llegó en la construcción de la reforma constitucional del 91. Fue un momento también del país que fue un momento de parteaguas del país. Entonces, yo crecí como de la mano de personas que estaban ilusionadas con un cambio de país muy profundo. Y creo que lo que deberíamos sentirnos como orgullosos los colombianos es lo que hemos hecho en estos últimos 50 años, poco a poco. No hay cambios que sean abruptos, que sean permanentes. Los cambios esos radicales terminan cayéndose muy pronto porque la sociedad no los asimila. Entonces creo que lo doloroso de la vida pública y de la construcción de un país y de las instituciones es que desgraciadamente es lento y requiere tiempo y hay que tener paciencia, porque estamos hablando de enfrentamientos entre visiones de la sociedad, entre valores encontrados y todos en una democracia hay que ver cómo logramos llevarlos a par y paso distintas visiones de país que se antepongan al gran problema que nosotros tenemos, que es la violencia. O sea, lo que nos tiene arrinconados para crecer más, para ser más dinámicos como país, para construir una sociedad, es la violencia. Y mientras no aterricemos en derrotar esa violencia, vamos a enfrentar unos retos grandísimos de corrupción, de destrucción del tejido social, de imposibilidad de avanzar más rápido en este país en productividad, en capacidad de atender las enormes demandas sociales de este país. Pero nuevamente, para esos jóvenes que vienen tendrán retos distintos a los nuestros, más interesantes probablemente, pero en todo eso se comienza, o bien buscando en lo técnico instituciones que son absolutamente cuya experiencia no la tiene ninguno en el sector privado, como Planeación Nacional, Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, que son maravillosamente enriquecedores en lo personal, o metiéndose en campañas estilo juventudes y haciendo propuestas. Pero sobre todo yo quería llamarle la atención a los nuevos líderes que se están formando, que terminar la educación y la formación hasta donde quieran y a donde puedan, creo que vale la pena y eso se paga. Si no, miren este lujo de compañeros que yo tengo que llegaron lejísimos en lo académico y han llegado después de todo lo académico a tan lejos en el sector público. Pues, caballeros, muchas gracias. Se nos fue esta charla, como siempre se van las buenas charlas, se fue muy rápido. Ya creo que completamos la hora y media de conversación. Yo salgo como entusiasmado, la verdad. Eh, los que me conocen saben que a mí el bicho de la política lo he tenido por ahí latente. eh, creo que digamos que lo que puedo sacar de las recomendaciones es hay que participar, hay que hacerse parte, hay que tomar partido con unas buenas conversaciones. Yo creo que ustedes son un buen ejemplo de que en todas las orillas hay personas buenas, personas con las que uno puede trabajar. Así no esté de acuerdo, lo importante es ponerse a trabajar dentro del desacuerdo, siempre desde la paz y la construcción. Em, entonces, pues a todos estos que nos escuchan ya saben, o la tecnocracia, o la política, o las dos, para potenciar la cosa, estudiar mucho para llegar a esos cargos y ayudar en la construcción de este país. A ustedes tres, muchísimas gracias
por este tiempo. Nos encanta haberlos tenido acá en este encuentro entre sancarlistas, charlas con sancarlistas. Y bueno, les deseamos lo mejor, una feliz noche a todos y, y síganos nuevamente en las próximas ediciones que tengamos aquí en la Asociación de Exalumnos del Colegio San Carlos. Gracias, Muchas gracias, Felipe, y Felipe. Un gracias a los saludo a todos. compañeros. Un Gracias a abrazo. todos, un abrazo, una feliz noche.